Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a presentar nuestro examen de filosofía. Nuestros integrantes son el cadete Jair Swin, el cadete Sebastián Robles, el cadete Mateo Jara y mi persona, Sebastián Ariza. Somos del curso primero y el paralelo D. Gracias. Sigamos con el siguiente apartado, que es el índice. El índice consta de 6 puntos. El primer punto es la carátula o la presentación del grupo. El segundo punto es la vida del filósofo, persona, Sebastián Arizaga. El tercer punto es el contexto histórico hecho por el cadete Mateo Jara. El cuarto punto son las ideas principales hecho por el cadete Jair Swin. El quinto punto son los aportes a la historia hecho por el cadete Sebastián Robles. El último y sexto punto es el comentario grupal, que es un comentario individual de cada uno de los participantes. Bueno, sigamos con este punto. Me tocó sobre la vida de Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego que, pese a que no dejó ninguna obra escrita, y bueno, son escasas las ideas que pueden atribuírsele, fue una figura capital del pensamiento antiguo. Aunque no se conoce con certeza la biografía de Sócrates, se sabe que fue hijo de una comadrona y de un escultor. Y en su juventud siguió el oficio de su padre, un escultor. Y puede ser que fue discípulo de Anaxagoras y que también conociera las doctrinas de los filósofos eleáticos. Y aunque no participó directamente en la política, cumplió con sus deberes de ciudadano, ya que sirvió como soldado de infantería en las batallas de Samos, Otidia, Delio y Anfípolis. Ahora pasamos con el contexto histórico. Sócrates vivió en Atenas en el siglo V a.C., durante un periodo de gran esplendor para la ciudad. En ese momento, Atenas era un centro cultural e intelectual que definió algunas de las ideas que hoy son similares de la cultura occidental. El contexto histórico en el que vivió Sócrates se caracterizaba por la expansión militar de Atenas, que facilitaba el intercambio cultural con otras ciudades. También tenemos las diferencias sociales entre la aristocracia y los plebeyos, la oligarquía y la tiranía en el ámbito político, y la lucha de la ciudadanía por la democracia en la vida política. Sócrates fue un filósofo que revolucionó las enseñanzas filosóficas en Atenas. Su método, tan conocido como lo es la mayéutica, se basaba en ayudar a los discípulos a descubrir sus ideas para analizarlas y determinar si eran valiosas. Sócrates fue un acusado de pervertir a los jóvenes y alejarlos de los dioses. Se le dio a elegir entre renegar de ideas o ser condenado al suicidio por cícuta y eligió la muerte. Eso tenemos como contexto histórico. Sócrates es uno de los filósofos más importantes de la historia. Su influencia en la filosofía occidental, su método socrático, su defensa de la ética y la moral, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Su búsqueda de la sabiduría y la virtud sigue siendo un modelo para la humanidad. Bien, pasamos con el siguiente punto, el cual abarca impacto y relevancia de las contribuciones de Sócrates. Sócrates fue considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental. Él transformó la manera de entender el pensamiento y el conocimiento humano. Su principal legado reside en el método socrático, como también es conocido como mayéutica. Bien, esto abarca y consiste en una técnica basada en el diálogo y en preguntas incisivas que llevaban a sus interlocutores a cuestionarse sus propias creencias y llegar a verdades más profundas. Este enfoque revolucionó la filosofía al centrarla en el autoconocimiento y la búsqueda de la virtud, desplazando el interés de los pensadores presocráticos por la naturaleza hacia cuestiones éticas y humanas. El pensamiento de Sócrates sentó las bases para las ramas fundamentales de la filosofía como es la ética, la lógica y la epistemología, dejando un impacto que perdura en el pensamiento contemporáneo. Bueno, profe, Sócrates para mí me parece un personaje filosófico muy importante de estudiar, ya que comparte una metodología que a mí me gusta mucho en lo personal, ya que él defiende el pensamiento crítico que tiene una persona y el razonamiento, ya que esto último comparte con la virtud. Él comentaba que la virtud se basa en el razonamiento que tiene una persona. Ya lo que también me gustó es que
Tuvo grandes aportaciones hacia la filosofía, como es la creación de su técnica mayéutica, que también se le conoce como método socrático. A diferencia de otros filósofos, no intentaba impulsar verdades o creencias, sino que él buscaba que las personas encuentren verdades por sí mismas. Gracias. Conclusión. Sócrates fue un filósofo que cambió la forma en que se entendía la sabiduría y la verdad, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Conclusión. Sócrates para mí fue un personaje filosófico muy importante tanto en la antigüedad como en la actualidad, ya que fue el principal fundador de la filosofía occidental, dejando muchos aportes en la filosofía. Uno de los más destacables es su método de enseñanza, la mayéutica, el cual es muy interesante ya que ayudaba a los jóvenes a tener su propio pensamiento crítico. Yo creo que su método se puede seguir aplicando en la actualidad. Gracias. Bueno, profe, mi conclusión final es sobre que Sócrates fue un gran filósofo que nos indicó el método de la mayéutica y que nos enseñó a tener ideas propias sobre un tema en específico, o sea, tener ideas concretas y propias de nosotros mismos y que no nos debemos dejar llevar sobre lo que digan los demás. Y eso, profe, eso sería mi comentario, profe. Gracias.